Hola a todos. Estamos en la tutoría número 10 de la asignatura de Fundamento de Trabajo Social. Bueno, ya vamos terminando, ya nos queda poquito. Vamos a ir trabajando los diferentes temas. La semana pasada quitamos otro tema más, que fue el tema de experimentación, creo que fue. Y lo que vamos a trabajar en esta sesión va a ser precisamente, un momentito, comparto la ventana con vosotros, va a ser el único tema que tenemos de trabajo social de grupo en el planteamiento de vuestro programa y del libro que estamos trabajando, ¿vale? Y ya casi que nos quedan ahí menos para terminar. Bueno, vamos a poner la pantalla completa. Yo espero que en casa se vea bien. Aquí también se ve bien, ¿no? Puede ser que entre en modo descanso. Tú me dices, yo le toco a la pantalla, que se nos va. Bueno, vamos a trabajar tema como he explicado antes, de trabajo social de grupo, que es una de bueno, vosotros vais a tener una asignatura de trabajo social de grupo, creo que la tenéis en segundo curso, eso es, y donde evidentemente vais a ampliar muchísimo más y vais a desarrollar muchísimo más las cuestiones que vamos a trabajar aquí, pero como esto se llama fundamento, lo que hacemos es una iniciación, ¿no? Al tema de trabajo social. Bueno, este inicio y desarrollo del trabajo social de grupo son pinceladas para que hagáis la lectura luego fácil del tema. El nacimiento del trabajo social es contemporáneo a la aplicación del trabajo social con grupo en el campo social. La metodología de intervención mediante el grupo se inicia y desarrolla igual que ocurre con el trabajo social individualizado, ¿vale? Entonces, más o menos van paralelo a finales del siglo XIX en Estados Unidos en los programas de ocio dirigidos a infancia y a juventud y en las entidades que organizaban campamentos infantiles, fijaros de dónde viene esto, los antecedentes, y en las organizaciones comunitarias conocidas como los Settlement House o Settlement Movements o movimientos de los establecimientos, que eran establecimientos comunitarios. Aquí hemos explicado un poquito de eso en la asignatura de origen y desarrollo. Entiendo que lo deberíais haber trabajado un poquito más, pero tienen que ver con las grandes pioneras del trabajo social, grandes figuras del trabajo social, que muchas de ellas trabajaban a niveles comunitarios. Entonces, trabajaban a través de actividades o organizaciones o tareas que comprometían a la comunidad. Claro, la pregunta, y con esto vais a entender la importancia del trabajo social de grupo. ¿Cómo consigo yo trabajar con una comunidad entera? Pues yo no puedo reunir a la comunidad entera y trabajarla. Eso es muy difícil. Pero sí puedo trabajar con grupos de personas de esa comunidad, modifico cosas en esas personas generan cambios comunitarios en su comunidad. Eso sí lo puedo hacer. Y soy uno solo, soy un trabajador social. De aquí nace el trabajo social de grupo. ¿Solamente trabajamos trabajo social de grupo para hacer trabajo social comunitario? No. Tú puedes trabajar muchas actividades de grupo con grupos de personas que comparten una misma inquietud, problemática o necesidad de cambio en la línea que sea. Entonces trabajamos con ellos a nivel de un grupo. ¿Vale? Entonces, más o menos para que veáis todo el potencial, el grupo tiene tanto hacia un lado como hacia otro. ¿Vale? Ahora iremos dando también algunos datos más sobre lo que estoy explicando. Punto de partida de la implementación de la metodología de trabajo social de grupo que culminará más o menos en el año 1946 en la Conferencia Nacional de Trabajo Social que se celebró en Nueva York, en Búfalo, en la que se reconoce oficialmente al trabajo social de grupo como un método propio del trabajo social. Os recuerdo que antiguamente se hablaba de tres grandes métodos en trabajo social, casework, trabajo social de caso, group work, o trabajo social de grupo, que es el que estamos explicando ahora, o el community organization, que es el trabajo social comunitario o de organización de la comunidad, ¿vale? Hoy día no hablamos de tres métodos distintos, sino que hablamos de tres niveles de intervención del trabajo social. O sea, tú puedes intervenir a nivel de caso, a nivel de grupo o a nivel comunitario y hay más niveles, ¿vale? Familiar, puedes trabajar con otras estrategias. Aquí sería muy importante Cooley, lo tenéis aquí escrito, que dedica una ponencia a la que argumenta la incorporación del trabajo de grupo como método propio del trabajo social y identifica tres componentes particulares del método, componentes que perduran en la aplicación metodológica actual y de hecho están bien, ¿no? Uno, las interacciones entre las personas del grupo y entre estas y la trabajadora social. De hecho, mucha parte del trabajo social del grupo se curra mucho, se trabaja mucho cómo se pueden gestionar esas relaciones de los individuos que componen. Recordad que siempre es
tenemos un grupo compuesto por individuos, todo beneficio que genere en el grupo se traslada a beneficios individuales. Y también hemos aprendido al principio que he dicho que todo beneficio que generas en un grupo lo puedes implementar a niveles comunitarios. Fijaros el potencial que tiene el grupo, muy chulo. ¿Vale? Pero es muy importante la interacción de las personas que componen el grupo. Imaginaros que se llevan mal, pues entonces el grupo no funciona. Entonces, mucha parte de las primeras tareas, actividades, dinámicas grupales que nosotros articulamos y cualquier orientador de grupal siempre va a ser intentar generar cohesión grupal. Entonces, son actividades que no tienen que ver con la problemática que hay, pero es un poco como para que se haga junteña, haya confianza, haya ese espacio importante de facilitación verbal, todo ese tipo de elementos, ¿no? Y entre estas y la trabajadora social, ¿por qué? Pues porque sobre todo si es un grupo conducido, tiene que haber unos límites, unas normas, unos procedimientos, unas maneras de trabajar. De hecho, hay un montón de escuelas, ¿eh? Dos, el uso de un programa de actividades como herramientas al servicio del proceso de grupo. Hay un programa planificado, sino el grupo no es vamos a juntarnos a ver qué hacemos. No funciona así, sino que desde la propia formación del grupo ya ha habido una selección de los miembros del grupo. Es decir, necesariamente había un estudio diagnóstico previo del trabajo social de cada uno de los miembros futuros del grupo, considera que tiene que estar en ese grupo, entran en ese grupo y ahora ese grupo tiene un proceso. Ese proceso es una programación y una planificación y tiene una estrategia de cómo se tienen que hacer las cosas y tendrá una finalidad y un cierre y una salida. ¿Vale? Todo eso se hace. Tres, la vinculación de las personas participantes con la comunidad o contexto más amplio que el del propio grupo. Ya hemos explicado que cuando tú generas un beneficio, puedes utilizarlo para generar una modificación comunitaria o tú no quieres generar una modificación comunitaria porque no es tu objetivo, sino el de conseguir que estas personas que compongan el grupo estén mejor sobre la problemática de que se trate. Pero normalmente cuando funciona muy bien un grupo y se hace muy buen trabajo social de grupo, la gente que compone el grupo, cuando toma conciencia de sus problemáticas, corriendo, quiere ayudar a otros que no están en ese grupo. ¿Qué están haciendo? Una cosa que les agobiaba y les inmovilizaba, que era un problema que tenían a nivel individual, ahora juntos se convierten en personas que resuelven o ayudan a otros que tenían esa misma problemática. Fijaros el nivel de terapéutico o de capacidad terapéutica de cambio de transformación que puede tener un grupo bien conducido. Yo me acuerdo los primeros grupos que yo trabajé de esta índole eran grupos que trabajábamos con familias adoptivas, post-adopción. Es decir, problemáticas que surgen como fruto de la interacción y la convivencia de familias que se habían creado a partir de una adopción. ¿Vale? Hay un montón de problemáticas asociadas y las propias de la adolescencia, la preadolescencia y todo lo que hay, ¿no? Pero evidentemente tiene unas dinámicas importantes, más las sociales y familiares que se puedan establecer. ¿Qué ocurre? Pues se quedaban grupos de autoayuda o grupos dirigidos, donde al final esos grupos eran tan poderosos que crearon asociaciones o crearon otro subgrupo para ir a dar conferencias, ayudar a otras localidades, otros pueblos. Es decir, ¿eso lo hacía el trabajo social? No. El trabajo social había hecho su trabajo social, al grupo tomaba las riendas de la situación, con lo cual imaginaros el potencial tan chulo que tiene, ¿verdad? Tan potente. Eh, bueno, aquí os menciona a Toselam y Rivan, que define el estado social de grupo como, bueno, una de las definiciones, te puedes encontrar más. La actividad intencionada con pequeños grupos cuyo proceso se dirige a satisfacer necesidades socioemocionales y a la realización de diferentes tareas. Esta actividad está dirigida tanto a los miembros individuales que conforman el grupo como a su totalidad, dentro del sistema de prestación de servicios de los que nosotros nos encontramos. Los trabajadores sociales de grupo también deben favorecer mediante el uso de los grupos de cambio en el entorno social. Esto incluye acompañar y ayudar a los miembros a obtener un mayor control sobre las organizaciones y los contextos sociales que afectan a sus vidas. Si os dais cuenta, esta es la segunda parte, en la parte comunitaria. Esto es algo así como, oye, mira, nos vamos a juntar, imaginaros que estoy pensando en grupos
originario, histórico de trabajo social de población negra en determinadas zonas americanas, donde llegaban a la conclusión de que había una serie de normas o elementos que les frenaban o les dificultaban o les impedían. Pues el propio grupo terminaba por, pues vamos a presentarnos a las elecciones o vamos a presentarnos responsables, vamos a intentar copar cargos políticos, vamos a manifestarnos, vamos a... Es decir, llegaba el grupo a elementos de cambio o de transformación. Muy importante, lo vais a leer por ahí, en toda esta historia va a ser trabajo social de grupo de la escuela de Chicago. Esto es muy importante, ¿vale? Porque ahí va a tener un recorrido fundamental, ¿vale? De esta definición emergen como 4 cuestiones fundamentales para entenderlo bien, ¿no? Que sin querer voy avanzando el contenido. Uno, se distinguen diferentes objetivos implícitos en la actividad grupal, uno dirigido a la satisfacción de necesidades específicas de cada uno de los participantes y otro dirigido a aspectos instrumentales del propio grupo. Ambos dos generan siempre un beneficio individual. ¿Vale? Cuando tú trabajas a nivel grupal y haces una tarea a nivel grupal o haces una dinámica a nivel grupal, sabes que todo el beneficio que generas al grupo termina generando un beneficio particular. ¿Vale? Y esto es muy, muy importante. Es necesario utilizar una visión dual consistente en intervenciones dirigidas tanto a los objetivos individuales como al grupo en su conjunto. ¿Por qué? Porque si nosotros enfatizamos mucho las partes individuales, ya sabes que en los grupos hay unas dinámicas importantes, está el que habla mucho, el que habla poco, el que lo acapara todo, el que quiere contar su experiencia y no deja que otros hablen, el que aquí uno que se lleva mal con otro. Todo esto puede ocurrir en un grupo. Entonces, tenemos que jugar mucho con las partes individuales. ¿Por qué? Porque si enfatizamos muchas partes individuales, se pueden ensombrecer o perturbar a determinados individuos del propio grupo. Por eso es muy importante cruzarla con esas actividades de tipo conjunto. 3. Acentúa la influencia que tiene sobre el grupo el contexto de la organización en el que éste se lleva a cabo. El grupo se realiza en una organización que legitima e influye en sus propósitos y objetivos. Normalmente, todo grupo, detrás de la sociedad de grupo, está al amparo de una entidad pública o privada donde tiene sentido su existencia y trabaja las problemáticas o los elementos que tienen que ver precisamente con aquello que ha generado que esas personas estén en ese grupo, ¿no? Sean de temas de toxicomanía, alcoholismo, familia, problemas de autoestima, problemas de, yo qué sé, cualquier cosa. 4. Destaca la dimensión comunitaria que toda intervención grupal contempla. Todo proceso de grupo, sean cuales sean sus objetivos, debe incluir la acción colectiva a corto o a largo plazo. Por eso voy a encontrar muchas películas americanas que deben encontrar la gente de un grupo de tipo terapéutico de trabajo social que tienen actividades en la calle o salen a la calle a hacer cosas, ¿vale? Eso cuando sale bien refuerza mucho al grupo, porque además son personas que se sentían antes de estar en el grupo como que sus problemas eran insalvables y ahora se ven como personas que están resolviendo no solamente sus problemas, sino ayudando a otras personas. Y esto es muy, muy, muy fuerte, muy potente. Trabajo social con grupo propósito. 1. Promover el cambio de actitudes o de comportamiento de las personas que se enfrentan a situaciones de dificultad social. Pensar que nosotros utilizamos el poder del grupo cuando a niveles individuales no nos está funcionando bien o nos quedamos cortos. Vamos a ver. Esto es muy sencillo. Si yo soy trabajador social de posadopción y trabajo problemáticas familiares, yo como trabajador social, pues yo sé todas las problemáticas que tengo que trabajar, los mecanismos, pero llega un momento que me dice, bueno, ¿y entonces cómo se lo digo a mi niño? ¿O cómo se lo cuento a la abuela o al abuelo? Y entonces en el colegio lo tengo que decir o no. Y hay veces que es mejor escuchar cómo lo han hecho otros, ¿estáis viendo o no? Y ese poder, esos elementos se lo da el grupo y no se lo da un técnico. Entonces es bueno generar esa sinergia. 2. Proporcionar cambios sociales, animando a las personas a actuar en sus contextos sociales para la creación de recursos y la promoción de cambios sociales. O sea, esto mismo se estimula. 3. Promover el desarrollo personal, la socialización y las acciones preventivas. Todo grupo debe generar desarrollo social, potenciar habilidades, fortalecimiento de la persona, de sus ideas, de... Todo eso es muy importante, porque a más lo empoderamos a la persona, más y mejores capacidades desarrolla para enfrentar la situación que en ese momento pues, le está desbordando. 4. Trabajar para la construcción de organizaciones más humanitarias y eficaces cuando hay proyección exterior
de los propios grupos de trabajo social. Como veis aquí la dimensión, la pata, el pie en lo comunitario y el pie en lo individual, todo el tiempo lo tenemos siempre presente. Los objetivos, por tanto, son siempre disminuir el aislamiento. Un grupo per se crea sentido de pertenencia, con lo cual personas que se encuentran muy aisladas o muy solas, cuando digo muy aislada, muy sola, por favor entenderme, no es esa soledad de nada más tú y yo no veo ningún ser humano, sino puedo estar rodeado de personas y tener una problemática que yo piense que hay que ver lo que a mí me pasa, que eso no le pasa a nadie, nadie me va a entender, nadie me comprende, lo que yo estoy sufriendo, esto cómo lo explico. Es decir, esa situación de soledad ante el problema es muy potente. Entonces, ¿qué hace el grupo? Normaliza. ¿Vale? Te hace sentir igual a los demás, ya no te hace sentir solo, por eso disminuye el aislamiento. Desarrolla aprendizajes sociales. Aprendizajes sociales nos referimos no solamente a los que un técnico cualificado pueda dar como orientación, que está muy bien, sino cómo aquellas personas que experiencian la problemática la han conseguido resolver, que todavía está mejor. ¿Vale? Con lo cual, da esos consejillos, esas recetas que funcionan. O por lo menos te dicen por dónde no deberías de tirar. ¿Vale? Eso también es muy potente. Ayudar en las crisis o en los cambios o transiciones vitales. Muchas veces el grupo es terapéutico, el grupo te escucha, tú te haces escuchar, tiene sentido donde hablas, sabes que te están entendiendo, tú te desahogas, aireas y ventilas sentimientos. Por tanto, cuando te lo estás pasando mal, la simple presencia o la simple asistencia o la hablar en un grupo o el escuchar a otras personas que están pasando igual de mal que tú, a ti te hace respirar. Entonces es muy importante. Ayudar a resolver o a clarificar problemas personales o familiares o con el entorno. Muchas veces las personas que están en estos grupos no entendían bien lo que les pasaba ni lo que estaba ocurriendo a su alrededor porque no tenían esa capacidad de análisis o estaban tan absorbidos por su propio problema, que no están viendo más allá de la situación que experiencian, que cuando están en esos grupos empiezan a ver cómo le está afectando a su pareja, o a sus hijos, o a su trabajo, porque empiezan a ver otras versiones, la gente que está en otros procesos, otros niveles, cuentan otras partes que tú no estás viendo, y tú haces que tú mismo reflexiones sobre tu situación y tus ojos se abran de otra manera, miren de otra manera a tu alrededor. Entonces veas que lo que hay alrededor de tu problema es mucho más que tu problema, sino que hay otros seres humanos con otros problemas, otras situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante. Y obtener una mejor comprensión de sí mismo. Al final, todo este proceso que es de enfrentamiento de problemática que en principio creías que no podías superar, te vas a dar cuenta de que sí puedes superarlo y por tanto te estás conociendo mejor a ti o a ti mismo o a ti misma y puedes saber cómo en un momento dado, cuando vuelva a ocurrir, a lo mejor tienes nuevos mecanismos para poder enfrentar esos problemas. Te digo, el grupo a mí particularmente me gusta muchísimo. Tipología de trabajo social de grupo. Bueno, aquí tenéis un montón, ¿vale? Os he traído la tabla 2, que serían grupos de terapia, que son muy conocidos, generan cambios personales en la cognición y en el comportamiento o en los afectos de los miembros, cómo les afectan, ¿se entiende? Grupo de apoyo, alivia el estrés y a desarrollar conductas constructivas para hacer frente a situaciones de dificultad. Estos grupos de apoyo son muy poderosos, ¿vale? Grupos de socialización, ayuda a desarrollar actitudes y comportamientos que facilitan a las personas que participan a contribuir y obtener satisfacción por su participación en la vida social. Cuidado porque un grupo de socialización sin querer es grupo de apoyo y se puede terminar convirtiendo en grupo de terapia. ¿Vale? Grupos de objetivos sociales, que es mucho más genérico, menos específico, conseguir objetivos externos del grupo que coinciden con un espectro más amplio de personas y en la comunidad. Me voy a apuntar en un grupo que vaya a ayudar a los pobres de mi barrio. Ya no se dice pobre, pero lo podemos encontrar así. Es un grupo de objetivos sociales. Tú te alistas, te apuntas a esa actividad y sin querer estar en un grupo de objetivos sociales y se sientes útil, te sientes bien, te sientes importante, ves que haces cosas por los demás, ves que haces y te encuentras potenciándote como grupo de socialización y grupo de ayuda y grupos de educación, ¿no? Que serían, estamos alejándonos un poquito más, promocionar nuevos conocimientos y habilidades de las personas, pero también son muy potentes. Oye, mira, es que hay mucha gente que va a las aulas de mayores y el hecho mismo de estar en las aulas de mayores, que el objetivo podría ser una especie como de educación más light, resulta que tiene un potencial como objetivos sociales, de socialización, incluso de terapia cuando lo requiere. Con lo cual, es fiar todo lo que tiene el hecho de juntarnos, ¿vale? El potencial que tiene el propio trabajo social. Claro, hemos dicho que todo lo que tenga que ver con el trabajo social
es científico, por tanto está sujeto a metodología, ¿vale? Y los grupos, pues también, tiene una fase de intervención, de esta sociedad de grupo tendría, pues más o menos, el manual os va a hablar de estas cuatro fases, que sería, primero, la etapa de inicio de compromiso. Esto incluye varias sesiones siempre. Cada una de estas etapas tiene un periodo de tiempo, en el que sea, ¿vale? ¿Qué es esto? Un poco por fidelizar a la persona y además que entienda lo que supone estar en ese grupo. Pues si no hay compromiso, pues muy difícil que se siga. Pero muchas veces tenemos que intentar conseguir esa etapa de inicio. Por eso decía que hay actividades al principio que son más lúdicas, más de interacción, más divertidas, porque son para crear la esencia de grupo o la identificación de grupo. Parece una tontería, pero vamos a ponernos un nombre. ¿Qué nombre nos ponemos? Y ahora la gente empieza a hablar, pues nos tenemos que llamarnos de qué nombre. Eso, solamente ponerte un nombre en un grupo, crea una identidad y te da un subidón y al final, cuando lleva un año, hacen hasta camiseta. Pues muy bien. Quiero decir, ahí está el potencial. Eso es potencial. La dos, la etapa de diferenciación, también denominada de conflicto. Claro, en algún momento ese grupo y esas personas que componen ese grupo tienen que enfrentarse a lo que les ha llevado a ese grupo, lo que les va mal y quieren cambiar, o lo que les hace daño, etcétera, etcétera, etcétera. Esto supone una diferenciación con otras personas que no están en ese grupo, sino que lo sufren ellos y que además genera un conflicto potente, ¿vale? La etapa 3 es, ya nos hemos identificado, nos hemos consolidado, sabemos por qué estamos aquí, a qué venimos, y sería la etapa de trabajo. Ahora vamos a currar esto, ¿vale? Nombrada en ocasiones como fase de intimidad o de interdependencia. Aquí es donde estaría la parte más íntima y más fuerte del grupo, que es la que nos va a permitir precisamente abordar aquellas cuestiones que solo no éramos capaces de hacer. Por eso el técnico aquí es muy importante porque va a facilitar mucho a través de las actividades que ocurran cosas. Y va a haber sesiones donde te vas a reír mucho, va a haber sesiones donde vas a llorar mucho, o va a haber sesiones donde te va a enfadar. Todo eso es parte del trabajo social de grupo, ¿no? Y la etapa final, o sea, pues aquí de esta surgen, de hacer todo esto, surgen elementos de ahora queremos ayudar a otros, todo eso va surgiendo aquí. Pero en verdad donde se cierra en la etapa final o de separación. Llegará un momento en que o tú te marchas de este grupo porque ya no necesitas estar aquí, como si te dieran el alta o la salida, o el técnico se marcha y el grupo puede seguir funcionando como grupo de autoayuda, que solamente necesitaría el técnico si lo llama para algo. Pero el técnico ya sería algo así como, Barito, ven para acá y explícanos eso de los servicios sociales que son, que ha surgido aquí un dilema y no lo sabemos. Ah, pues voy, os lo explico y me voy. Pero el grupo es autónomo, no necesita el técnico, ¿vale? Entonces es importante entender que siempre va a haber una final, una separación o algo que cambie ya la situación normalmente, ¿vale? Eso es importante. ¿Cómo se planifica un grupo? Por ahí tenéis también la figura uno, que es de decisiones de la planificación, de la etapa de planificación. Siempre es importante que el técnico, unas veces solo y otras veces acompañado por el propio grupo, depende del grupo, depende de la maduración del grupo, las características y los objetivos que tenga, ¿vale? Puede hacerlo con o sin el grupo. Sería paso uno, definir el propósito y los objetivos del grupo. Normalmente viene dado, porque el técnico ya lo ha diseñado para una cosa concreta. Dos, decidir sobre el formato del grupo. Habéis visto que tenemos muchas modalidades, pero también podemos ver la intensidad, la manera en que lo vamos a hacer, cómo queremos trabajar, la dinámica, si queremos que sea más o menos dirigido. Tres, definir o decidir la composición y el tamaño del grupo. Esta parte, cuando depende del técnico, tiene que mimarla mucho el trabajador social. Ya hemos explicado que cuando tú a una persona le dices, vente a este grupo, tú ya tienes un diagnóstico en estudio y has trabajado con esa persona previamente. Imaginaros con jóvenes de un instituto, o con familias, o con temas de pareja, que podemos encontrar muchísimas casuísticas, ¿vale? Pues todo esos elementos son importantes. Yo me acuerdo de haber creado grupos de autoayuda con abuelos acogedores. Abuelos acogedores que eran personas, abuelos y tíos acogedores, que se les retiraba la custodia de los menores a los padres biológicos. ¿Por qué? Pues porque habían fallecido, por temas de que estaban en prisión, por temas de prostitución, por temas de violencia, casuísticas todas impactantes para los chiquillos, ¿no? Y se les daba un acogimiento familiar simple, que es una modalidad, normalmente, si la familia era normalizada, que también había de todo, o a los abuelos, que podían ser, o a los tíos, ¿vale? Entonces, esas familias de buena primera se encontraba que eran otra vez padres.
Además, padre de unos niños que no eran sus hijos, sino que además había esta diferencia de interés generacional. Yo me acuerdo, abuelo, que decía, es que yo me dice mi niño que le compré la PS5, no era la PS5. Y yo no sé lo que es eso. Pues claro que tú no. Es que, vamos a ver que aquí hay un choque también intergeneracional bastante potente, ¿no? Entonces, tienes que decidir esa composición, ese grupo, el tamaño grupal, teniendo un currelo previo, sabiendo quién tienes que meter, cómo no, etcétera, qué características tienen que cumplir para poder trabajar con ellos. Y evidentemente elegir el marco temporal, duración, frecuencia y el tiempo de duración de las reuniones. Todo eso generalmente tú lo vas montando y lo vas planificando para que. Bien, para ir cerrando, tenemos que ver cuáles son las funciones nuestras, ¿verdad? Que hacemos nosotros en un grupo, pues hacemos un verdad cafecito. Funciones del trabajador social, funciones básicas del trabajo social de grupo, ¿no? Aceptar a la persona en su conjunto, sus sentimientos, ideas y comportamientos. Mira que un grupo tiene gente. Y mira que un grupo no es lo mismo cuando tú haces una entrevista en un case work, un trabajo social de caso, a cuando la gente empieza a decir taco, palabrota, o se pelea, o dice una barbaridad, o descubre en un momento que es racista y es misógino y tiene un montón de defectos. Bueno, pues todo esto tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros, las personas, la tenemos que aceptar en su conjunto, sus sentimientos, sus ideas y su comportamiento. Eso no significa que tengamos que tolerar cualquier cosa, pero tenemos que tener cuidado de que no nos caiga mal, porque si nos cae mal puede ser que no le demos la palabra o le miremos diferente cuando habla. Se nos va a ver y vamos a estropear trabajo social de grupo, ¿vale? Nuestra comunicación no verbal nos va a delatar. Establecer relaciones entre los y las miembros entre estos y con el trabajador social, saber cómo se tienen que trabajar, cómo se tienen que dar las palabras. Hay grupos que te dicen, bueno, pues si solamente puede hablar que tenga el borrador, venga, el que no tenga el borrador no puede hablar. Bueno, pues vale, pues eso permite que todos vayan trabajando, cómo se pueden establecer las relaciones, si se puede hablar o no se puede hablar, si alguien llora, cómo hay que hacerlo, si alguien se pone violento, qué tenemos que hacer. Apoyar para aceptarse y aceptar a los demás es importante. Apoyar para aumentar el conocimiento y la comprensión sobre sus situaciones, esto es muy fundamentalísimo. Es más, ellos mismos nos van a obligar a nosotros a ponernos las pilas, porque van a surgir cosas que a lo mejor no lo habíamos tenido en cuenta y tenemos que prepararnos y adecuarnos. Y si no lo sabemos, decimos, señores, yo esto ahora mismo no sé lo que esto que ha surgido aquí, no tengo ni idea, pero la semana que viene retomamos sobre ese tema. Pues tiene una semana para ponerte al día, porque te tiene que poner las pilas, ¿no? Permite y apoya la comunicación y participación, limitando también los comportamientos que sean perjudiciales. No toleramos comportamientos perjudiciales. Se tienen que frenar, se tienen que parar. Tenéis que ser autoritarios. Esto me cuesta mucho trabajo a veces, pero tenéis que ser, igual que soy amable, y lo utilizáis como metodología, como técnica, tenéis que ser autoritarios y una metodología y una técnica que también tendréis que poner en marcha. Guía de las discusiones, las actividades, el propio movimiento del grupo. Vosotros con vuestro movimiento y vuestro cuerpo también lo podéis dirigir. Es decir, vuestra cara, la manera en que miráis, a quién miráis, si cuando alguien habla hacéis así o hacéis asado. Todo eso es metodología técnica. Exactamente. Exacto. Muchas veces a lo mejor a alguien que no le echan mucha cuenta y por fin habla, por lo menos tú te puedes mover por detrás y te pones detrás y te pones así, e incluso le coges los hombros diciendo, oye, pues eso que más que me estás contando, esa reafirmación física le da mucha contundencia a alguien que a lo mejor es más indeciso para hablar. Todas estas cosas, cuidado con tocar, que hay veces que no se puede tocar, ¿vale? Eh, Palia la tensión o acabar con la tensión, los conflictos, el miedo, la ansiedad o la culpabilidad o activarlo. Hay parte que tenéis que activarlo, pero control, por favor. Interpretar tanto la función del servicio como también la suya y los comportamientos y sentimientos del grupo. Se tienen que interpretar, es decir, no parece una tontería, pero muchas veces cuando están en un grupo tú le puedes preguntar, a lo mejor una persona se ha puesto a decir disparate y entonces en vez de corregir a esa persona, cuando acaba de decir los disparates, le dice a la que tiene enfrente, ¿tú cómo te has sentido cuando fulanito ha dicho esto, 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 esto y esto? ¿Te has sentido bien o te has sentido mal? En verdad, con quien estás hablando es con quien acaba de chillar. Pero lo estás haciendo de manera indirecta sin tenerle que reír. Ay, pues yo me sentí muy mal porque me sentí ofendida porque yo soy mujer, yo soy negro, yo soy. ¿Vale? Y todo eso es también parte del juego de la terapia, ¿no? Esa conducir, ¿no? Interpretar tanto la función del servicio como también la suya en esos comportamientos y sentimientos que decimos. Observa y evalúa los comportamientos individuales y de grupo.
la influencia de uno sobre otro y su propia práctica profesional. Tenéis que tener en cuenta que se pueden producir relaciones de dominio y de subordinación. Exacto, entonces el grupo normalmente esto no lo termina porque es parte de, es una dinámica social espontánea muchas veces que se produce y hay gente que juega a tener papeles dominantes y otros papeles más pasivos. Tenéis que ver si os interesa como trabajadores sociales, depende de lo que estéis haciendo. Es importante que lo vayamos trabajando o se pueda trabajar en el grupo. Planifique y prepara la formación del grupo, su composición, actividades que se llevan a cabo. Eso es parte de las funciones estratégicas del trabajo social. Bueno, como veis, el trabajo social de grupo no se va a aburrir. Con esto terminamos el repaso del tema 10, que es el que yo quería que trabajáramos nosotros hoy. Y lo que vamos a hacer es que el próximo día, que es el último, antes de la, ¿no? Sí, el último ya, antes de las Navidades. Sí, yo creo que es el último, sí, sí. Vamos a trabajar el último de los temas, que es el capítulo 11, donde vamos a trabajar un repasillo del trabajo social en España, ¿vale? Nos va a servir bastante bien para esta asignatura y para otras asignaturas. ¿Vale? Le damos caña y nos vamos con las Navidades con todo el temario visto. Y lo que haríamos ya, creo que tenemos una clase el día 14 de enero, porque el 7 creo que no tenemos, mirarlo en Academo, pero creo que no tenemos, el día 14 y lo que hacemos ya el día 14 no se agrava ni nada, simplemente quien tenga duda o lo que sea, pues yo estaré aquí a su disposición y se puede utilizar como duda o pregunta o cuestiones, ¿vale? Pues darle caña, dale fuerte al trabajo social de grupo y a todo lo demás. Bueno, pues cortamos la emisión, me despido hasta el próximo día. Hasta luego. Adiós.